Buenas tardes, biólogo y compañeros. Mi nombre es Brigitte Ramírez Romero. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, Escuela de Ingeniería en Acuicultura y Pesquería. Mi tema de tratar hoy es un resumen sobre los cefalópodos y gastrópodos. Los gastrópodos, vamos a dar un pequeño resumen sobre los moluscos. Los moluscos pertenecen al filo de los moluscos, que es el más grande que existe. De hecho, es el filo más numeroso de los artrópodos. Tienen semejanzas entre sí, por ejemplo, que son ovíparos y que tienen un pie ocular. Y también tienen sus diferencias. Estas diferencias pueden ser vistas, por ejemplo, la clasificación de los moluscos. Se clasifican en gastrópodos, bivalvos y cefalópodos. Dentro de los celápodos está, por ejemplo, el pulpo, el calamar. En este caso, como podemos ver, no tienen caparazón, pero sí una caracterización por tener tentáculos, por tener 3 oídos, sangre azul, a diferencia de los bivalvos. Estos sí tienen caparazón, como las otras mejillones. De hecho, tienen 2 caparazones. Y tenemos a los gastrópodos, que no tan solo están los caracoles, sino las valvosas, que es donde nos vamos a centrar. Como bien dije, dentro de los gastrópodos están los caracoles, que para poder entender el mecanismo de estos caracoles vamos a ver un poquito de la anatomía. Y podemos ver que estos caracoles están formados por un pie muscular que tiene una serie de pelos ostios que permite su locomoción. Tienen un aparato de alimentación llamado radula. También podemos ver el caparazón que cubre la masa visceral y algo llamativo. Entonces, que la pregunta que nos hacemos es que ¿tiene un organismo o hembra? Bien, masculino y femenino. Caracol. Las reproducciones pueden ser hermafroditas, como pueden tener ambos unicelulares, como masculino o femenino. Por ejemplo, el caracol manzano, que es macho o hembra. Y también va a variar su forma de reproducción, puede ser sexual o asexual. La reproducción asexual surgió evolutivamente para que no se extinguiera la especie, ya que no se podría encontrar un caracol con otro. Entonces, este mismo caracol podría liberar el huevo y fecundarlo y podría surgir una nueva especie. Los gastrópodos. Para no cansarlos más, vamos a la parte más importante, que es la reproducción. Los gastrópodos también tienen sus características, como ya les venía diciendo, que son ovíparos, cabeza tentaculada, cuerpo blando, respiración pulmonar para los terrestres y branquias para los acuáticos, reproducción sexual. Cumplen un papel importante para el ecosistema por su condición de distributivos y descomponedores. Su reproducción. Tienen 2 tipos de reproducción, externa e interna. La reproducción externa es bastante fácil. Tenemos el desove, donde la hembra va a liberar los huevos a través de su orificio genital, mientras el macho está allí. Mientras ocurría el desove, lo va a fertilizar, y por último la hembra va a cubrir estos huevos con su sustrato de protegerlos. Al contrario de la reproducción interna, es más complicada. Primero, lo que va a ocurrir es un ritual de cortejo, donde no sé si sabían que los caracoles tienen una visión y un oído muy reducido. Entonces, para poder encontrar su pareja, van a usar principalmente el olfato y el tacto. Nos preguntaremos cómo el olfato. Pues el otro caracol va a liberar moléculas al ambiente, donde para el ritual de cortejo van a formar. Van a frotar sus radulas, van a aumentar las secreciones y aumentar la alimentación. Después de esto liberan
su arma secreta, liberan dardos. Estos dardos literalmente son 1000 flechitas. En realidad los dardos no tienen esperma, no implican que al tirar los dardos dejen descendencia. En algunos estudios se descubrió que los dardos están cubiertos en un moco. El moco contiene hormonas que produce el aumento de que la hembra quede preñada, por así decirlo. Pues al clavar esta flecha o dardos, sigue la liberación de las espermas que sería favorecida por estas hormonas que liberó la flecha. Bueno, las espermas van a permanecer en el tracto genital por un tiempo y después va a ser transportada a la cámara de fecundación. Después de la fecundación tenemos el desarrollo de embriones de huevos. Son liberados de una bolsita genital que se llama pixa acuta, que va a tener dentro aproximadamente 15 huevos según la especie de caracol. Tiene distintos estadios de desarrollo. Los estadios de desarrollo. Podemos observar la primer huevo fecundado, donde ocurre el proceso de mítico. En su interior va a empezar a dividir. Del material genético para poder dividirse en 2 células. Y algo importante para que se dividan estas 2 células es que necesitan una estructura datina que va a actuar como si fuera un nudo para que se pueda separar estas 2 celdas, como para cerrar la unión, y va a dar lugar a dos células, que a estas 2 células se las llama bastomeros. Después de estas 2 células que se dividieron en forma simétrica, una va a tomar el tamaño un poquito mayor que la otra y va a tener mayor plasma. Estas 2 células se van a dividir en 4 y va a dar lugar a 4 blastómeras. Luego se vuelven a dividir y van a dar lugar a 8 células. Y en estos casos van a empezar la diferenciación del proceso de espiralización, que es característico en las caracoles. La diferenciación va a ser porque se empieza a formar macromeras y mesomeras, que son distintos tipos de células. Después estos 8 células van a dividirse otra vez y van a formar las 32 blastomeras, que el estadio se llama morula. Y acá se van a diferenciar y van a formar otro tipo de células que, además de las mesomeras y macromeras, van a formar las micromeras y iniciar el proceso de espiralización y los movimientos del embrión. Después va a formar un blastula. Aparece el primer tejido embrionario, que es el blastodermo, donde se forma una calvide interna. En este caso no se ve que es una calvide virtual, porque se llama esteroblastula, y se forma un tejido embrionario que va a alimentar el embrión, que se llama blastodermo. Después de formar la blastula, donde va a cambiar la forma de embrión, se va a dar los primeros movimientos morfogenéticos y se forma un embrión trilinear, es decir, que va a tener ectodermos, mesodermos, endodermos. Después empieza la
estadios larvales. Se dividen en procesos de cefalización y organogénesis del embrión. El primer estadio larval es el trocófora, donde se desarrollan los embolsos de los primeros órganos, entre ellas el corazón, musculatura y las vísceras. Después de la larva Berlinger, donde el desarrollo más claro es estos órganos, y el último de los estadios post-larva, estadio de pre-eclusión, formación final del caracol, organismos desarrollados completamente. Tenemos a los cefalópodos. Son, como ya les había dicho, son pulpos, sepia, calamares, náutilos. Todos son marinos, depredadores activos, tienen organismos muy desarrollados. El pulpo es el más evolutivo, ya que no tiene concha interna ni externa. Este grupo tiene características muy distintivas que los grupos pasados. Es que presentan una masa cerebral más grande, y otra característica vendría siendo que el pie evolutivo evolucionó para formar tentáculos, que les ayuda a cazar a su presa o a sí misma vez escapar de otros depredadores. Los celápodos presentan siempre tamaños por encima de 2 a 3 centímetros y pueden alcanzar 18 metros de longitud y pesar cerca de 1 tonelada. Su reproducción tiene un brazo llamado epicótido. Es introducido bajo el manto de la hembra para depositar las espermatozoides, sacos llenos de espermatozoides que la hembra dosificará para la fecundación para más de 180.000 huevos tras la transferencia del macho. El macho abandona a la hembra en la transferencia. La hembra colgará unas bolsas embrionarias en forma de reacciones en el lecho de su cueva, ocultándose ella en su cueva, cuidará de sus huevos hasta que evolucionen y se dispersen en el fondo mientras ella muere en emisión. Su alimentación: se alimentan principalmente de moluscos pequeños, distintos crustáceos y peces de pequeño tamaño. En algunas ocasiones, cuando no logran encontrar alimento, tienden a convertirse en animales cañoneros. Como discusión, tenemos en este resumen se habló de los cefalópodos y gastrópodos, en el cual los primeros se reproducen en forma sexual ovípara, como el pulpo, el calamar y la sepia. Otros también en forma sexual. Suelen ser hermafroditas, pero con fecundación cruzada. En conclusión, hay una gran cantidad de especies que son totalmente pelágicas y forman grandes blancos, pudiendo vivir en zona nerítica, sobre la talud continental y el océano abierto. Estos moluscos son animales terrestres y acuáticos. Muchas gracias, esa fue mi presentación de hoy.